Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para Aprender en Casa. En este video veremos el capítulo 8 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En este capítulo veremos los temas: la mujer adúltera, Jesús, la luz del mundo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, la verdad os hará libres, sois de vuestro padre el diablo, y la preexistencia de Cristo. La mujer adúltera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Juan 8, del 3 al 6. La noche anterior, Jesús se fue al monte de los olivos y regresó por la mañana al templo. También la misma noche anterior se había reunido el Sanedrín, donde hubo una división de opinión en cuanto a si Jesús era el Mesías o no. Nicodemo, por su parte, le había defendido. En este episodio la mujer era culpable, no había duda de ello. Levítico 20:10 condenaba tanto a hombre como a mujer que cometieran adulterio, el que no presentaron al hombre evidencia que no estaban interesados en hacer cumplir la ley, ya que tenían otro motivo. En realidad no tenían interés en apedrear a esta mujer, lo que querían era atrapar a Jesús. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, del 7 al 11. Podemos tener el derecho de ser jueces de otros con tal que cumplamos un requisito, y este requisito es estar exento del pecado. Son muchos los que creen que se pierden porque han cometido cierto pecado. Una persona comete estos pecados porque está perdida, pero Jesucristo perdona los pecados, todos los pecados. Él es el Salvador. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino soy yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan 8, 12 al 18. Jesús acababa de exponer el pecado de aquellos hombres. La luz expone el pecado y es por eso que ellos se retiraron. Durante la fiesta de los tabernáculos, los israelitas recordaban su liberación, cuando la columna de fuego guiaba al pueblo que cruzaba el desierto, y la celebraban con un desfile de antorchas. Cuando la antigua columna de fuego les guiaba, el pueblo de Israel la seguía. Había un conflicto claro entre las autoridades religiosas y Cristo. En verdad, le estaban acusando de jactarse de dar un falso testimonio, pero él les dio tres razones por las que su testimonio era verdadero: por la certeza de que venía de Dios, porque no juzgaba a nadie según criterios humanos y porque su testimonio era verdadero. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre.
Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Juan 8, 18 al 20. Al parecer entendían que José no era su padre. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. En este pasaje está el punto decisivo. No existe una vía intermedia. Si es que vamos a conocer a Dios el Padre, tenemos que venir por medio de Jesucristo. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8, 21 al 24. Jesús había enseñado a los suyos que iba a Jerusalén para morir en manos de los que no eran judíos, que estos mismos líderes religiosos le entregarían y que moriría una muerte redentora por los pecados del mundo. Los hombres mueren porque son pecadores. Esa es la consecuencia natural del pecado. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Juan 8, 25 al 30. Jesús respondió que su declaración en cuanto a sí mismo siempre era la misma. Él persistentemente argumentaba ser el Mesías, el Salvador del mundo, siempre cumpliendo la voluntad del Padre. Después de la crucifixión y resurrección de Cristo, muchos de estos hombres religiosos llegaron a creer. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que muchos de los sacerdotes en Jerusalén creyeron. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Juan 8, 31 al 33. La fe que salva no permanece sola, aislada, sino que producirá algo. Después que una persona cree en el Señor Jesucristo, querrá crecer y seguir viviendo según su palabra, como menciona 2 de Pedro 1 del 5 al 7. La prueba de la fe es que una persona continúe andando con el Salvador. Cuando nos entregamos a Él, somos verdaderamente libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Juan 8, 34 al 38. Aquellos hombres no eran libres física ni espiritualmente. Alegaban ser descendientes de Abraham y sin embargo todavía buscaban cómo matar a Jesús. Y esto se expresa en la actualidad. Si alguien sigue viviendo una vida de pecado, esa persona es esclava del pecado. Muchas personas aceptan la frustración, la angustia, la derrota y el fracaso como si fueran experiencias normales de la vida del cristiano. Pero la intención de Dios nunca ha sido que vivamos así. Pablo dice en Gálatas 5:13 que nuestro llamado es a la libertad, pero para servirnos en amor los unos a los otros.
Sois de vuestro padre el diablo. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8, 42 al 47. Después de argumentar que eran hijos de Abraham, por sus hechos demostraban que no, que eran en realidad hijos del diablo. El intento de asesinato y la mentira eran frutos dignos de eso. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? El mismo apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios, y todo aquel que ama a un Padre ama también a los hijos de ese Padre. Uno llega a ser hijo de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, y esa es la única manera. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Juan 8, 48 al 53. Al no tener ninguna respuesta lógica para sus preguntas, aquellos hombres se burlaban de Jesús diciendo que era samaritano, pero Él les ofrece nuevamente la vida y librarlos de la muerte, y nuevamente la burla de ellos. Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan 8, 54 al 59. Actualmente hay corrientes de pensamiento que afirman que Jesucristo era un gran maestro, pero que nunca en realidad afirmó que él mismo fuese Dios. Él es el Señor, el yo soy y Dios. Aquellos judíos lo entendían perfectamente bien, y como sabían precisamente lo que estaba diciendo, tomaron piedras para arrojárselas y matarle, porque pensaron que estaba cometiendo una blasfemia. Los había colocado en un gran aprieto. Tenían que tomar una decisión en cuanto a Jesús. Él era y es el gran yo soy. Él es el Señor, el Dios eterno. Conclusiones. El motivo de juzgar a la mujer adúltera no era cumplir la ley, sino acorralar a Jesús. Pero el juicio justo es la luz, y Él es la luz del mundo, que exhibió el pecado de ellos. La libertad de Cristo, la verdadera libertad, es la que nos hace andar con Él, liberados del pecado. No es fe solo que salva, sino que se manifiesta en amor los unos con los otros. Jesús sí afirmó que Él mismo es Dios. Él es el Señor, el yo soy y Dios eterno. Evaluación y reflexión. ¿Por qué llevaron los fariseos a la mujer a Jesús?
¿Cómo les afecta a los fariseos la respuesta de Jesús? ¿Había alguien que no confesó su pecado? ¿Es la verdad en el caso de cualquier persona? Cristo no condena a la mujer, pero ¿qué le advierte a ella? ¿Cómo responde Cristo a la acusación de dar testimonio de sí mismo? ¿Qué probará que Cristo no hace nada por sí mismo sino la voluntad del Padre? ¿Quién puede liberar de la esclavitud del pecado? ¿Quién es la verdadera herencia según Cristo? ¿Cuál es el resultado de guardar las palabras de Jesús? ¿Cuáles son las palabras de Cristo que hablan de su divinidad? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como sólo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.